El pueblo ecuatoriano tiene que saber que nuestra patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes son parte de esta importante emisora que constituye un referente de las luchas democráticas y del pensamiento plural en nuestro país. Un agradecimiento a su director por tener justamente esta mentalidad republicana que da acogida a todas las corrientes de opinión, a todas las expresiones ideológicas y políticas. Un saludo respetuoso a todos quienes colaboran, contribuyen al éxito de las tareas de este medio de comunicación. Saludamos del mismo modo, en forma respetuosa, a los compañeros, a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo y a quienes contribuyen en la difusión de los puntos de vista de esta corriente patriótica, de esta corriente humanística, que justamente participa en los programas los días domingos a partir de las 10 de la mañana. Quisiéramos saludar del mismo modo, de manera reverente, pues fraternal, a los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero, y a los hermanos ecuatorianos que nos escuchan fuera del Ecuador a través del Internet. El día de hoy habíamos tenido previsto intentar abordar tres temas. El primero, las declaraciones del señor Eduardo Mangas, que son las confidencias del poder. ¿Qué mismo es lo que quieren hacer en el Ecuador? Hay una grabación de 37 minutos que le han hecho al señor Eduardo Mangas en una reunión de los gobernadores del Ecuador, entiendo que en la ciudad de Cuenca, donde en la grabación hay declaraciones realmente, impresionantes, y que les vamos a leer a ustedes algunos párrafos que no son sacados de contexto. Vamos a hacer relación a lo que verdaderamente están pensando hacer en este gobierno, o lo que están haciendo ahora en este gobierno. Un segundo tema que queremos abordar es la metodología utilizada por el señor Glass, el economista Correa, para negar sus responsabilidades. Vamos a evidenciar cómo utilizan las mismas técnicas recomendadas por Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda y Educación Popular del nazismo, para la metodología de la mentira sistemática, para efectos de tratar de hacer aparecer ante el país como que no tienen responsabilidades. Vamos a desnudar la metodología en la que en el país quienes han sido los que han venido aplicando son los primos del señor Glass, los señores Alvarado Espinel, pues todo el mundo sabe eso. Y vamos en tercer lugar a intentar, si el tiempo nos da, a evidenciar cómo es que funciona la persecución en contra de los que denuncian la corrupción del gobierno. Mientras el gobierno tiene la administración de justicia en sus manos, y cómo persigue, pone grilletes, encarcela a gente, porque evidentemente el poder del correísmo no es que ha concluido. Se suponía, y alguna gente debe suponer, de que con la consulta del 4 de febrero probablemente muchas cosas podrían cambiar. Pero vamos primero a hacer relación a lo que dice el señor Eduardo Mangas. La publicación y la transcripción del video a nivel nacional lo hizo Focus, Focus Ecuador. El que quiera escuchar, por lo tanto, la grabación de 37 minutos e incluso un resumen de las declaraciones de quien en el título del primer artículo que salió se llama Las revelaciones del más cercano al poder. Allí el señor Eduardo Mangas, secretario general de la Administración Pública y esposo de la señora canciller de María Fernanda Espinosa, hace relación a lo que sucedió a raíz del regreso desde Ginebra, donde entiendo él contribuía con el señor licenciado Lenín Moreno. Miren ustedes, él dice que cuando llegaron al Ecuador, dice entre comillas, nosotros llegamos aquí desde Ginebra a un escenario absolutamente adverso de campaña. Ni el presidente ni su equipo económico, que éramos 3 personas, no teníamos ningún tipo de apoyo logístico financiero. Incluso 2 meses después de la convención que proclamó a Lenín como candidato. Miren ustedes, ¿por qué no tenían nivel, no tenían a este paso la colaboración del gobierno durante 2 meses? Ya estaba de candidato, porque aparentemente el gobierno quería
estaba en la duda de que si quería que gane el señor Lenín Moreno o si quería que gane el señor Lasso. ¿Qué es lo que más le convenía para su pretensión personal en el caso específico de lo que llamaríamos pues las elecciones? ¿Qué quería? Por eso que no le daban al principio ningún tipo de colaboración, al menos al tenor de la declaración del señor Eduardo Mangas. Tengo igualmente la información de que este video y la transcripción está también en la página de Facebook, que está a nombre de DR, D mayúscula, DR punto, Diego con mayúscula a la D y Delgado con mayúscula a la D. Es decir, allí también pueden escuchar ustedes toda la grabación de los 37 minutos del señor Eduardo Mangas. Es importante que, por lo tanto, el que tenga cualquier duda, quiera oír directamente, lo haga. Pero yo les voy a dar un resumen crítico sobre lo que dice el señor Eduardo Mangas. Hay una declaración que nos parece realmente sorprendente. Les ruego que tomen atención. La situación, abro comillas, la situación del país era lamentable. El país estaba polarizado. Había una división terrible. Oigan esta frase. Perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta también. Eso no fue ganado. ¿Qué les parece esta frase? Pueden oír la grabación. La parte más importante, perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta también. Eso no fue ganado. ¿Qué les parece? Y resulta, y nosotros denunciamos, y el Frente de Defensa Nacional, desde la ciudad de Cuenca, denunció cómo estaba inflado el padrón electoral. Recordemos, lo decíamos, ¿cómo es que si el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, decía que el número total de mayores de 16 años eran 11.118.000 personas, porque es el 65,58% del total de la población los mayores de 16 años. El resto son menores de 16 años. Pero los mayores de 16 años, de acuerdo al INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, era 11.118.000. El Consejo Nacional Electoral del gobierno de Correa, sí, de Alianza País, decía que no, que había 1.617.486 electores adicionales o fantasmas. Ellos decían que eran 12.735.792 votantes. ¿Por qué inflaron? Además, quiero recordar algo. Si el 65.58% son mayores de 16 años, de acuerdo al INEC, habían 16.400.000 personas. Pero, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral y los datos que utilizaba o supuestamente utilizaba del registro civil, significaba que el Ecuador no tenía 16.400.000 personas, no. De acuerdo al CNE, el Ecuador habría tenido, ¿sí?, 19.400.000 personas. Es decir, incrementaron la población del Ecuador en 3 millones de personas. En 3 millones de personas. ¿No se llama eso fraude? Pregunto. Y una cosa adicional. Resulta que ahora que van a hacer el censo, la consulta, el referéndum del 4 de febrero, alegan que existen 13.026.000 ecuatorianos, lo que significa que, por lo tanto, el Ecuador debe acercarse ya a los 20 millones de personas. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Yo no entiendo por qué están haciendo estas cosas. Claro, ¿cómo recortan la votación si es que les hicieron participar teóricamente a 12.735.000 personas como parte del registro electoral, que además nunca publicaron como antes sí lo hacían? ¿Por qué? Entonces, ahora el Ecuador va a tener 20 millones de personas de acuerdo a la consulta del 4 de febrero. Pero además hay otra cosa. El señor presidente debe recordar que quien controlaba el Consejo Nacional Electoral no era él, pues.
era el señor economista Rafael Correa. Por lo tanto, no nos debe llamar la atención, óigame lo siguiente, de que en la pregunta de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y en el de la reelección quieran hacer aparecer que ganó el no, por ejemplo. Todo es posible, todo es posible. Yo quiero recordar además otra cosa que me llamó la atención. Lo publicó Diario El Universo del domingo 26 de septiembre del 2017 en la página tercera. El gobierno nacional, a pesar del decreto ejecutivo de austeridad, les autorizó para que el Consejo Nacional Electoral aliste un concurso para llenar y dar nombramiento a 698 personas que ocupen supuestamente 698 vacantes que habría en el sistema electoral. 698 de golpe. ¿Qué les parece? Y nosotros quisiera recordar esto porque esta es la verdad, que los portavoces del Consejo, diríamos, del Frente de Defensa Nacional, el señor Pablo Herbes Cueva, recordemos el ingeniero Carlos Peña, la arquitecta Mónica Pesantes, denunciaron oportunamente no solamente lo que estaba inflado el padrón electoral, sino incluso la cantidad de votantes adicionales que habían metido en cada provincia. Y recordemos que en la elección del 2 de febrero, del 19 de febrero y del 2 de abril del 2017, aparecieron en Guayas 283.715 votantes adicionales y en Pichincha 250.783 y en Manabí 181.714 adicionales y en el Azuay 103.188, 85.621 en Chimborazo, 83.937 en Santo Domingo, etcétera, 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 en todas las provincias del Ecuador. ¿Qué les parece? Pero la declaración del señor Mangas demuestra que tenía toda la razón el Frente de Defensa Nacional. Ellos ya lo dijeron desde el mes de octubre del 2016, cuando convocaron a las elecciones del 2017, y por eso ahora la declaración del señor Eduardo Mangas, secretario de la Administración Pública actual, dice, entre comillas, perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta también. Eso no fue ganado, cierro comillas. ¿A quién condecoró Rafael Correa por los servicios prestados? Al Consejo Nacional Electoral y al doctor Pozo, pues. Imagínense, tienen un gobierno que les puede aparentemente cubrir las espaldas. Miren, hay 4 cosas que me llaman la atención y ya vamos a hablar sobre la famosa lucha contra la corrupción. Dice algo que me llama poderosamente la atención. Dice que les mintieron. Dice, nos dijeron que íbamos ganando las elecciones con 15 puntos de diferencia. Eso nos aseguró el equipo político de Vinicio Alvarado, supongo, tanto así que hasta ahora él tiene mucha vergüenza conmigo, porque repitieron hasta el último momento que nosotros ganábamos con 15 puntos de diferencia. ¿Sí? Tanto en la primera como en la segunda vuelta. Y dice, tuvimos que tomar decisiones políticas. Contratamos estudios y encuestas que nos decían que habíamos perdido las elecciones y no entendemos todavía la obsesión de decir que teníamos seguro el triunfo electoral. ¿Qué les parece? Y da una explicación. Dice, quizás era más fácil perder las elecciones, estar en la oposición y gobernar desde el Estado con el control de las instituciones del Estado, con el control de la Asamblea, menos el Ejecutivo. Que claro, ahí habría ido el señor Lazo y entonces era el jefe de oposición, aparecía el señor economista Rafael Correa y venía para las elecciones del 2021 como el supuesto salvador de toda la debacle organizada por él mismo. Esta es una primera cosa que nos parece fundamental. Es increíble. Pero además, y si quieren oír la grabación, está, les he dicho, en Facebook, doctor DR, abreviatura,
Diego Delgado y con la D mayúscula en los tres casos. Hay una cosa que también llama la atención. Dice el compañero, se refiere a Rafael Correa, Rafael dice, insistió que él tenía que ser el candidato Jorge Glass. Y el presidente Moreno aceptó esa imposición, sabiendo que los estudios y encuestas decían que con Jorge Glass nosotros íbamos a perder las elecciones. Yo creo que también perdieron en el 2013, pero en el 2013 tenían también 1.100.000 votantes fantasmas. Tiene la gente que recordar eso. Y dice que la respuesta que le dio Lenín Moreno a Rafael era la siguiente, entre comillas, todo entre comillas. Rafael, yo por lealtad y compañerismo acepto que Jorge sea mi candidato con todos los riesgos que eso implica. Y continúa el señor Mangas. Ahora nos damos cuenta que para ese momento ya todo se sabía. La lista de Odebrecht, todo ese problema, lo cual es una cosa terrible. Cierro comillas. Claro, si los documentos de los Estados Unidos llegaron el 3 de febrero, tenía a Galo Chiriboga, que es pariente y era el abogado del señor economista Rafael Correa, sabían todo desde el 3 de febrero y escondieron porque la elección era el 19 de febrero, la primera vuelta, y la segunda era el 2 de abril, pues. ¿Qué les parece? Hay otra cosa. Sobre los diálogos dice lo siguiente. Oirán, está en la grabación y está en la transcripción. Dice lo siguiente en las conversaciones. Dice, abro comillas, no vamos a ceder en nada, pero tenemos que dialogar, que se sientan escuchados. Y le dijimos, Rafael, como te vas, es una oportunidad para poder ampliar la base social y política del proyecto. Del diálogo les vamos a entregar algunas cosas que de todas formas tenemos que corregir, porque sí hemos cometido errores y de esa forma ganamos gobernabilidad. Se acaba la estrategia del fraude que reconocen que hubo y preparamos el camino para tener una base social y política amplia de respaldo. Yo les hago una reflexión. ¿Para qué conversan si no hacen caso? Pero hay otra cosa adicional. Dice este caballero Eduardo Mangas que en el diálogo con la CONAIE conversaron y que recibieron un tuit grosero, muy feo, por parte del compañero Rafael, diciendo que eso era miserable y mediocre. Miserable y mediocre, dice Correa, a conversar con los indígenas. Pero para él es una maravilla, por ejemplo, haber sacado más de 7,000 personas de microtráfico, pues. 2,241 en el mes de julio del 2008, más de 2,300 a raíz de la expedición del Código Orgánico Integral Penal y ahora para irse 3,000 adicionales. Pero él se molesta porque hablan con los indígenas del Ecuador. Y dice además lo siguiente sobre el compañero Rafael. Es una grabación, pero realmente que la gente puede abrir los ojos. Abro comillas. En Bruselas, a Rafael Correa se refiere, tiene 3 personas pagadas por nosotros asistiéndolo y un equipo de seguridad pagado por nosotros, entre paréntesis que es de 8 personas que cuesta $1 millón al año. Y todavía todo su entorno funciona con el apoyo nuestro y se los vamos a mantener. Tenemos a 3 personas en la embajada apoyándolo a él como asistentes y con puestos diplomáticos trabajando solo para él, para que sepan, para que nos golpeen a nosotros. Suena paradójico, cierra comillas. ¿Cómo así? Pues con plata del Estado pagan para que tenga personal el señor Rafael Correa, que no es presidente ni es miembro del Servicio Exterior. ¿Cómo así? Pues le están pagando 8 personas, que entiendo que en 10 meses solo en viáticos son aproximadamente $572,000. Eso explica por qué la secretaria del señor Rafael Correa, doña Mariana Picón, está ya en Bruselas, entiendo que con el cargo de consulesa, luego de haber sido la secretaria de él desde, entiendo, mayo del año 2008. Es decir, el personal de la presidencia sigue allá en Bélgica. ¿De qué pelea me están hablando? ¿O esto está sonando a tongo, a un acuerdo, a un entendimiento? ¿Qué les parece? No nos vamos a olvidar de estas declaraciones, pues. Tenemos que agradecer la sinceridad, eso sí. Pero hay otra cosa que también creo que vale la pena ir remarcando. No vamos a ceder en nada,
pero tenemos que dialogar, que se sientan escuchados. Por eso es que las cámaras que conversaron con el gobierno dicen que todo ha sido una tomadura de pelo y por eso no le han hecho caso. Ojalá, ahora que va a tratar un veto de una ley, quiera dar la imagen de que realmente ha sido en serio los diálogos. Pero hay otra cosa que me llama y que es increíblemente grave, muy grave, por favor. Puede que nos estemos comiendo unos minutos, a lo mejor algunos de los 3 subtemas no alcancemos a desarrollar, pero esto tiene que saber el pueblo. Esto no le van a informar otros sectores políticos, no lo va a hacer otra gente. Hay muy pocas radios en el Ecuador que van a tener la valentía de decir las cosas como son. Y quiero destacar que en esta radio, a la que yo le llamo la que jamás cayó, porque nunca cayó, a pesar que le quitaron la frecuencia modulada a Radio Morena, recordemos lo que dice aquí el propio señor. Dice, le planteamos, dice al presidente saliente, abro comillas, hermano, tenemos que ir en serio en la lucha contra la corrupción. Y oirá, por favor, tomen atención en esto. Y eso significa simplemente abstenernos. Nosotros tenemos que actuar con esa posición pasiva como ejecutivo. Como ejecutivo lo único que vamos a hacer es crear un frente de lucha y transparencia, que ya la crearon, ya incluso se clausuraron, sí, contra la corrupción, para hacerle contrapeso en esta etapa de transición política a la Comisión Nacional Anticorrupción, porque había que frenarla, había ganado mucha legitimidad. Y además sabíamos que todas las denuncias que hizo la Comisión Anticorrupción y personajes, él le llama tenebroso, qué barbaridad, como Villavicencio, se supone que es Fernando Villavicencio, eran verdad. Estando en la transición comenzamos a recibir información y nuestros compañeros, dice Rafael y otros, siempre supimos que todo lo que denunciaba la Comisión Anticorrupción y Villavicencio era verdad. Las denuncias eran ciertas. Debíamos tomar una decisión política y crear un mecanismo para contrarrestar a la comisión. Por eso se hizo este frente. Cierro comillas. ¿Qué opinan, compatriotas? Pero resulta que sabiendo que lo que dijo Fernando Villavicencio es verdad, sigue con el grillete pues en la pierna. El grillete para los que defendiendo los intereses nacionales y populares desnudan la corrupción en el país. Y los responsables de la corrupción, dueños de las cortes, dueños del poder político. ¿Quién es el señor ministro fiscal? ¿No es el asesor de Rafael Correa desde el año 2014 a enero del 2017 el doctor Carlos Vaca? Preguntamos, y todo el mundo sabe la verdad, pues. Pero yo quiero aquí decirles cosas como las siguientes. Y dice, eso significa, entre comillas, porque no es frase mía, sino del señor Mangas, eso significa simplemente abstenernos. Nosotros tenemos que actuar en una posición pasiva como ejecutivo. Cierro comillas, yo les hago las siguientes preguntas. A ver, primera, ¿cómo entender que habiendo pasado más de medio año, luego que en la campaña electoral el presidente dijo que iba a meter cirugía mayor a la corrupción, y que también repitió eso el día 24 de mayo, agregando una cosa que estaba en la campaña dicha y que también el día de la posesión, dijo que iba a pedir la colaboración de las Naciones Unidas, que iba a firmar un convenio de colaboración parecido al que tiene las Naciones Unidas con Guatemala? Sí saben ustedes que el presidente de Guatemala, Otto René Pérez, está preso y la vicepresidenta de Guatemala está presa. Y el actual presidente de Guatemala también tiene motivos para estar presos, porque eso informó la Comisión Anticorrupción de las Naciones Unidas. Yo pregunto, ¿por qué el señor licenciado Lenín Moreno, posesionado presidente de la República, se olvidó de hacer el convenio con las Naciones Unidas? Apenas oyó que iba a haber el convenio con las Naciones Unidas,
se le aflojó el estómago al economista Rafael Correa, que estaba riéndose en la asamblea y como debe haber estado oyendo en la radio que iban a hacer el convenio, se le aflojó el estómago y corrió a internarse buscando un tapón en una casa de salud, ¿se acuerdan? El 24 de mayo se aflojó la barriga porque tiene terror que las Naciones Unidas pues intervenga. Pero no solo eso, hay otras 3 cosas que nosotros le hemos planteado como colectivo, como Movimiento Ecuador Libre y Eterno. Primero, ¿por qué no dan el 10% de lo que pueda recuperarse a todos los funcionarios públicos que sepan de actos de corrupción en el Ecuador? Pues de la última década nomás, para no ir más lejos. A ver, el 10%. El 10% para las universidades que ubiquen fondos que son del pueblo y que están en manos privadas y que puedan recuperar. Todas las universidades públicas y privadas tienen el 10%, ya. Ellos tienen abogados, tienen posibilidades de hacer la investigación, pueden crear departamentos anticorrupción o no. Tercero, mejor dicho, dentro de este mismo segundo punto, a ver, ¿podrían o no darle el 10% a cualquier estudio jurídico del mundo que pueda ayudar a ubicar dinero que fue depositado, porque lo hace con estudios jurídicos de los Estados Unidos, de Holanda, de Bélgica, de Suiza, puede ser de Qatar, puede ser de Bielorrusia, de China, de Rusia, de cualquier parte del planeta, que ayuden a ubicar dinero del pueblo del Ecuador, que esté a nombre de mandatarios o autoridades del Ecuador o de cualquier ecuatoriano que explique cómo es que tiene 100, 200, 500, 1.000 o 2.000 millones de dólares, por ejemplo, en cuentas suizas, o por ejemplo que esté depositado en Holanda, o que esté depositado luego de los convenios firmados en Qatar, o por ejemplo que esté esa plata en Bielorrusia o en Rusia, o en la China o en Irán, en cualquier parte. ¿Por qué no le dan el 10%? Eso puede con decreto ejecutivo el presidente resolver, pero no hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué? La explicación está en la frase del señor secretario de la Administración, Eduardo Mangas. Abro comillas, eso significa simplemente abstenernos en la lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos que actuar en una posición pasiva como ejecutivo. Como ejecutivo lo único que vamos a hacer es crear un frente de lucha y transparencia contra la corrupción. ¿Qué les parece? Además, para contrapesar el valor de la Comisión Nacional Anticorrupción que preside el economista Jorge Rodríguez Torres, pues clarísimo. Entonces, a ver, ¿por qué no le dan el 10% a cualquier funcionario bancario de Qatar, funcionario bancario o autoridad, primer ministro, quien sea, quien ayude a recuperar la plata del pueblo ecuatoriano? Porque se supone que cuando menos faltan, cuando menos 48,000 millones de dólares. En vez de meter impuestos al pueblo, en vez de sacrificarle a la nación, ¿por qué no recuperan la plata? Ahí está el dinero del pueblo, señor presidente. Además, una cosa que es bien llamativa, si hicieron fraude para la presidencia, ¿cómo no van a hacer para la Asamblea Nacional? Pues la Asamblea necesitaban cogerla como sea, porque ese iba a ser la comisión o iba a ser el muro que iba a evitar todos los juicios. Pues se cogieron el cal con la mayoría legislativa y ¿qué hicieron? Con esa mayoría legislativa han bloqueado el juicio al señor Jorge Glass, no han permitido que comparezca a responder el señor ministro de Educación de hace algunos años, hasta hace poquito, el señor Augusto Espinosa. No ha habido la posibilidad de la comparecencia del señor Yalc, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, tienen bloqueado toda fiscalización y tienen amenazado enjuiciarle al Contralor si él investiga lo que ha pasado con la deuda externa, ¿se acuerdan? Pero es que son cosas increíbles, hay muchas cosas que investigar, muchísimas. Esta semana apareció, por ejemplo, el martes 5 de diciembre del 2007, página 9, una denuncia. Oigan, las becas de alto rendimiento del grupo de alto rendimiento que dio Rafael Correa, les leo entre comillas, becas de alto rendimiento se entregaron a los más ricos, a los que más plata tienen en el Ecuador, y habría que ver si no eran o no parte de Alianza País, pues. ¿Por qué no se averiguan
¿Cuántos hijos de dirigentes de Alianza País no tuvieron acceso a las universidades justamente en los últimos años? Los hijos del pueblo, hay 1.009.000 jóvenes menores de 29 años y mayores de 18 años que no están en las universidades. 1.009.000 personas. Jóvenes están destruyendo una generación entera de ecuatorianos. ¿Cómo es posible que nadie haga nada y el gobierno haya llegado al acuerdo? Simplemente abstenernos. Nosotros tenemos que actuar en una posición pasiva como ejecutivo. Señor presidente, si no es cierto lo que dice Mangas, actúe. Haga el convenio con las Naciones Unidas, pues. A ver, ofrezca el 10%, 5%, 3%, usted verá. Usted es el presidente. Más vale perder un dedo que perder la mano, más vale perder el brazo que el cuerpo entero y la vida. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con usted? ¿Cómo es que hay este acuerdo? ¿Cómo hay este tratamiento implícito? ¿Cómo es que le dan personal? ¿Para qué? Para parecer de dueños del gobierno y dueños de la oposición. Están preparando para quedarse en el poder luego de encubrirse. ¿O es que algo saben de usted y le tienen también chantajeado? Cabe la pregunta. ¿Qué les parece, compatriotas? ¿Creen ustedes esto justo? ¿Creen ustedes esto correcto? Además, todo lo que denunció la Comisión Nacional Anticorrupción y Fernando Villavicencio es cierto. ¿Por qué no les enjuician? Tienen ustedes los documentos, todo está en la Fiscalía y sé que le entregaron a ustedes en sus propias manos. Pero eso no es todo. Oigan ustedes lo que dice la declaración del señor Eduardo Mangas, porque eso que les he contado y que les estoy leyendo, estoy transcribiendo, y está entre comillas y que también lo publicó Focus, F-O-C-U-S, Focus, dice lo siguiente. Dice que tienen algunos objetivos. Primer objetivo, abrir comillas, mantener el equipo económico que ha estado formándose a lo largo del proceso político. Esa fue la primera medida. Asegurar que el equipo económico de Correa continúe para asegurar coherencia económica bajo una nueva conducción política. Por eso es que están los mismos ministros, los mismos asesores, los mismos funcionarios de Correa manejando todo, pues. Todo. No ha cambiado nada. La política de endeudamiento continúa. ¿Creen esto justo? ¿Creen esto honorable? ¿Creen ustedes que esto no le teníamos que contar al pueblo ecuatoriano? Pero hay otra cosa adicional. Dice además, óigame, ¿sí? ¿Qué es lo segundo? El presidente, se refiere a Lenín Moreno, decidió mantener un equipo político sólido y el buró político del presidente es de compañeros históricos de este proceso. Ahí es que le han puesto a Paola Pavón, a Ricardo Patiño, a Gabriela Rivadeneira, a Miguel Carvajal, a Augusto Barrera, a Fernández Espinosa, a Rosana Alvarado, a Fander Falconi. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y dice que quienes manejaban con Correa todo eran quienes, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Vinicio Alvarado era pues asesor del Partido Social Cristiano y de sus figuras más importantes en las campañas electorales, y Alexis Mera era el asesor político y el abogado, hombre de confianza, de consulta del ingeniero Febres Cordero como alcalde de Guayaquil. ¿De dónde me sacan entonces la historia de que supuestamente han sido, del socialismo del siglo XXI? ¿Alguien ha sabido que el ingeniero Febres Cordero tenía una juventud socialista que dirigía a Correa y dirigía a Alexis Mera? Y si saben ustedes que en el libro El Séptimo Rafael, que acaba de ganar el premio en Quito, justamente sobre toda la vida del presidente Correa, allí en ese libro, ¿sí?, han averiguado todo desde cuando estudié en escuela, pero me llamó la atención algo que mucha gente quizás no conoce. Dice que cuando estaba en la Universidad de Guayaquil, y claro, trabajaba para Febres Cordero, le pidieron que firme una condena por violación de derechos humanos, le pidieron al economista, después economista Rafael Correa, o ya habrá sido también, ¿sí? Y él se negó, no quiso firmar una condena por violación de derechos humanos a Febres Cordero. ¿Qué les parece? ¿Ese es el supuesto socialista del siglo XXI? Mentira, es un gobierno en el que han estado la gente de Febres Cordero. Pero no es eso todo lo que dice. Hay una tercera medida política, que es la siguiente, ¿sí? Mantener el equipo que ha crecido en la planificación pública.
Para eso pedimos recomendación a quienes habían sido secretarios de Semplades. Lo que demuestra que hay un correísmo con Correa y un correísmo sin Correa. La cuarta medida fue asegurar que el equipo de defensa, seguridad e inteligencia continuara siendo el mismo. Y allí están, allí continúan. ¿Qué les parece? La cuarta medida fue asegurar que el equipo de defensa, seguridad e inteligencia continuara siendo el mismo. Por eso es que siguen los trolls actuando, pero ahora sin límite. Por eso es que ustedes quieren hablar por teléfono celular y hay un eco de lo que están pinchados los teléfonos por parte de la Senaín, porque esa es la política a la que convinieron, porque eso es lo que dice el señor Mangas. La cuarta medida fue asegurar que el equipo de defensa, seguridad e inteligencia continuara siendo el mismo. Es decir, nosotros los ecuatorianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer que sacando la Correa se acabó el correísmo? No, tenemos que buscar nuestra propia línea. Vamos a tener que entrar a la pelea por la legalización del movimiento Ecuador Libre y Eterno. Vamos a crear una tercera alternativa. Vamos a crear una opción popular. No puede ser nunca más que le tengan controlado al pueblo. Porque, perdóneme, pero ¿cómo puede ser que dirigentes de izquierda apoyaron la elección del presidente Rafael Correa y algunos siguen junto al correísmo? Pues después de entregar el petróleo, las minas, los puertos, todo absolutamente lo que es el manejo de la república, eso no más, señores. Ahora le toca al pueblo la pelea independiente. Nosotros vamos a tener que levantarnos porque ya no podemos permanecer impasibles ante tanta, tanto abuso, tanto atropello, tanta burla a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esto es algo inconcebible. Y el quinto punto, ¿saben cuál era? Era justamente de que la política exterior, que debía tener continuidad política, continuidad ideológica, y por lo tanto le nombraban a María Fernanda Espinosa, que es la esposa del señor Eduardo Mangas. Y dice además algo adicional, que a nivel internacional, para que Correa aparezca como de izquierda, que no lo es un neonazi, ideológicamente, yo lo puedo demostrar porque lo digo, ¿sí? Un tipo de ribetes fascistas en muchísimas cosas, desde la creación de grupos para chocar contra los manifestantes de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, la prisión a los dirigentes populares de la CONAIE, del Ecuarunari, de los colegios del Mejía, del Montúfar, del Central Técnico, de los 10 del Uluncoto, de los códigos represivos feroces como el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Comunicación y más cosas. ¿Pero para qué? Él denuncia otra cosa. Dice lo siguiente: todos los días nos llaman presidentes, cancilleres de países hermanos, intelectuales europeos, periodistas destacados, y nos dicen que los compañeros Rafael y Gabriela, debe ser Gabriela Rivadeneira, se dedican con una central telefónica a hacer llamadas a compañeros que viven en el exterior. Y les dicen que nosotros somos traidores, porque hemos traicionado a Correa y tenemos preso a Jorge Glass. Y les dicen que estamos siguiendo el guión de una conspiración de la CIA. Óigame, todos de la CIA. El que le critica a Correa de la CIA, cuando yo pienso que es al revés. El hombre del Plan Colombia, que es un proyecto de la CIA y del gobierno norteamericano, fue Correa. Correa tenía 12,000 hombres en la frontera norte para hacer sándwiches a los de los movimientos armados de Colombia, los movimientos insurgentes, para hacer el sándwich con las fuerzas de Colombia y para justamente forzarles a que lleguen al acuerdo de paz, y por eso es que les bloquearon en lo que es el Putumayo y el Caquetá. Y por eso es que en uno de los bombardeos, y le agradece el presidente Juan Manuel Santos al gobierno ecuatoriano, es porque en un bombardeo donde muere el mono Jojoy, entiendo que le habían regalado botas con un chip, estando este señor en un supuesto refugio, le bombardean y muere también en ese bombardeo la mujer de Ricardo Palmera o Simón Trinidad. Muere allí la esposa, la señora Lucerito, su compañera, y una hijita que tenían de 17 años. Eso pasa el día 19 y 20 de septiembre del año 2010. Sí, señor. ¿Desde cuándo, pues,
un hombre de izquierda iba a ser parte del Plan Colombia, pues. Correa lo era. Yo le puedo demostrar, y no es cierto que él sacó a las tropas norteamericanas del Ecuador, mentira, y lo demuestro. El acuerdo de la base de Manta se firmó el jueves 16 de diciembre de 1999. ¿Sí? 16 de diciembre del año 99. Era de 10 años, por lo tanto en el año 2009 tenían que irse. La demanda que se hizo con 43 organizaciones y dirigentes populares, entre el que encabezaba la demanda la hermana Elsie Monge, ¿sí? Eso lo conozco a la perfección porque uno de los demandantes y el abogado de la demanda fui yo, pues. Fui yo, Diego Delgado. Revisen el juicio 00032 del año 2000 y ahí está la demanda para exigir la salida de la base de Manta. Correa no hizo nada el 2007, él se posesionó, ¿qué fecha? El 15 de enero del 2007, nada, mentira, nada, 2007. 2008 entero, nada. 2009 nada. Cuando se cumplió el acuerdo se fueron, sí señor, pero además no sabía. Y luego apareció el 23 de marzo del 2011 en la revista Semana de Colombia la publicación de los Wikileaks, y ahí dice que en el año 2007, en abril, hubo el acuerdo entre el señor Álvaro Uribe Vélez con el señor John Negroponte, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde convienen llevar los aviones de Manta, los aviones AWAC. ¿Para qué? AWAC, para llevar a Palanquero y Toleimada en Colombia, para tenerles frente a lo que en esa época consideraban su peligro mayor para el señor Álvaro Uribe, que era el gobierno del señor coronel Hugo Chávez. Sí, señor, ahí están. Si alguien quisiera copia de esos documentos, se les puede dar. Eso no estamos mintiendo. Y miren ustedes, ellos supuestamente los izquierdistas, y resulta que los que hay que reconocer, si hay una cosa que ha ayudado el gobierno del señor Lenín Moreno, no ha bloqueado la información, eso sí hay que decirlo, no ha seguido insultando los sábados en las sabatinas, hay información que sale, por eso es que mucha gente, tiene sus puntos de vista, está de acuerdo en votar por el sí para que se vaya a Correa, y la gente de Correa, pero con este acuerdo y este entendimiento la gente se queda pensativa, que hay dos correísmos, el correísmo con Correa y el correísmo sin Correa. ¿Dónde está pues la defensa de los intereses populares? La defensa de los intereses nacionales. ¿Quién va a recuperar toda la riqueza que se ha llevado? Este saqueo del país, este señor Correa hablando en contra de la corrupción, luego que en su gobierno se firmó el famoso convenio o contrato para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. 2.369 millones de dólares ya gastados, y la Sumitomo Chiyoda, la empresa japonesa que construyó, dijo que ellos repotenciaban en 187 millones. Son casi 2.200 millones de dólares que tienen que explicar dónde está esa plata y qué hace el gobierno con la conducta pasiva que anuncia el señor Eduardo Mangas. A ver, son 1.528 millones en la refinería del Pacífico en el Aromo. Señores, ahí está la plata. El ingeniero Carlos Pareja Yanuseli denunció que aproximadamente se llevaban $4 por cada barril que exportaba. Pues el país exportaba en esa época cerca de 300,000 barriles. De los 530,000 que sacaban, 230,000 que queden en el Ecuador, más 300,000 que exportaban, a $4 por cada uno de los 300,000 barriles es 1.2 millones de dólares diarios, 1.200.000 diarios. ¿A qué bolsillo se fueron? 365 días al año, estamos hablando de más de 420 millones de dólares al año. 8 años son 3.200 millones de dólares, y hablan de honradez. Sí, pues, este gobierno que tiene, le comprometió el gobierno de Correa al nuevo gobierno, que tiene que entregar 536 millones de barriles a la empresa PetroChina y a Sinopec de la misma China, y a Petro Tailandia, hicieron 8 contratos, ¿sí? Pero resulta que además tienen que entregarles, sí, en barriles una cantidad que al precio actual es de 22,000 millones de dólares.
cuando la deuda que queda es de 5.300 millones de dólares? ¿Cómo es que están o que tienen un compromiso para pagar a la compañía justamente Paz y Petrol $58 por cada barril que extraigan del subsuelo, cuando los técnicos y trabajadores de Petroproducción sacaban en 7, 8, 9 dólares? Allá hay una diferencia de $50 por barril. No continúo porque ya el tiempo apremia, pero sí quisiera solamente decirles algo. ¿Han notado ustedes que el señor Glass dice, no hay pruebas? Y Correa, somos honrados, los corrompidos son los que ahora están en el gobierno. Pero yo me permito preguntarles algo. Este tipo de respuestas tiene un objetivo, pues. El objetivo está en las técnicas del nazismo, que dice que una mentira 100 veces hábilmente repetida se convierte en verdad. Por eso es una frase que martilla, no hay pruebas y no hay pruebas y no hay pruebas. Y dice, más vale una mentira que no pueda ser desmentida antes que una verdad inverosímil. Y dice, cuando mientas, dice Goebbels, miente a fondo y no te desdigas de tus mentiras. Yo quisiera aquí además recordar algo. Las técnicas del nazismo enseñan que lo que existe no es lo que se produce en la realidad. Lo que existe y lo que verdaderamente, de alguna manera, la gente cree es lo que se publica. Hay dos experiencias históricas que brevísimamente la vamos a hacer relación. Hay una batalla que se produjo en el frente soviético entre las tropas alemanas y el Ejército Rojo en enero y febrero del año 1944. Se llama la batalla de Korsun-Cherkasy. Korsun se escribe con K-O-R-S-U-I-N. Korsun-Cherkasy, o Cherkasy, con doble S y E. Y la K, perdón, la C es de la K. Cherkasy. Korsun-Cherkasy, enero y febrero de 1944. En esa batalla, ¿sí?, murieron de las tropas de élite, lo mejor que tenía Hitler metió a Korsun-Cherkasy. Y murieron 55,000 soldados de la élite del ejército nazi. Y quedaron 26,000 prisioneros. ¿Sí? En esas feroces refriegas, que duraron varias semanas, murió hasta el general que dirigía, el general germano, que era Wilhelm Zimmermann. Lo mataron. Los rusos estaban, y las tropas soviéticas, deseosas de saldar la cuenta. No al acaso, esa guerra les significó para ellos alrededor de 21 millones de muertos. Pero para no desmoralizar a la población alemana, Adolfo Hitler y Joseph Goebbels, ministro de Propaganda y Educación Popular, decidieron informar a los alemanes que las tropas de élite del nazismo habían ganado la batalla en todos los frentes y que sus huestes estaban controlando a los prisioneros rusos, soviéticos, y que el material de guerra soviético tenía también que ser recuperado y que por lo tanto, por eso no regresaban las tropas que participaron en Korsun-Cherkasy. La mentira, que fue repetida hasta el cansancio, convenció a los alemanes desprevenidos de los métodos engañosos y eficaces de la propaganda nazi. La población desinformada y engañada festejó varios días de esos resultados que no existían en la realidad. La verdad salió, las familias de los fallecidos y de los prisioneros se inquietaron, claro, ¿por qué no regresan? Pues si ganaron la batalla, la guerra, alguien que haya regresado. La verdad solo se conocería cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron desde sus sitios de encarcelamiento en Rusia los 26,000 soldados que quedaron presos. Esto luego de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, existe, y eso lo sabía el nazismo, solo lo que se informa. Por ejemplo, ayer perdió el Barcelona 1-0 con el Macará, pero si la prensa del Ecuador y la televisión dice que Barcelona ganó 1-0 o 2-0, lo que la prensa logra convencer a la masa es que supuestamente ganó Barcelona, que es al revés de lo que sucedió con el Macará. Existe lo que se informa. Existe solo lo que se informa. Por eso el ministro de Educación de la dictadura brasileña, que era un seguidor de las políticas. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos. Nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy, 10 de diciembre, ha concluido. Por favor, rogamos que usted lo despida. Bueno,
queda pendiente desarrollar y demostrar cómo es que el tesorero, el recaudador del señor Glass, quedó con los 16 millones dados por la Odebrecht, que eso está demostrado en base a los testimonios, porque hay pruebas testimoniales, hay pruebas que son, digamos, de documentales, de documentos, y hay además informes periciales, porque no vaya a ser que esta semana quieran dejarle libre de responsabilidades al señor Glass. Hay un comentarista colombiano que dice que en la política de Colombia, que puede aplicarse a otras partes, ¿sí? Hay que notar que cuando roban bastante para del mismo cuero sacar para las correas, es decir, para que una parte de lo que se roba dar a los jueces, decía, para el caso colombiano. Yo no quiero decir nada más porque ya se acaba el programa, pero no podemos dejar de hacer relación a este hecho. Y además, explíquenos cómo es el regalo de los $5.700.000 que da el señor Topic. ¿Cómo así regala eso? ¿Cómo es que dice que porque es del contacto que le han dado con los señores chinos que ahora supuestamente ya no quieren decir nada? No será que los señores chinos son las autoridades de aquí que serían, pienso yo, una suposición, los verdaderos dueños del cable submarino, pues, y quieren hacer aparecer que son los chinos los que han dado la plata. No, esos 5.700.000 puede que no sean regalo, puede que sean una participación de las ganancias de quienes son los verdaderos dueños o accionistas de este negocio. Y finalmente recordemos que cuando se divorciaba con la señora Tamara justamente Verduga en Miami, y ese testimonio lo dio Emilio Palacio porque estuvo en esa audiencia, le reclama a ella, le dice, a ver, aquí faltan $3 millones o $3,5 millones que tú tienes en estas cuentas, y el señor Topic en la audiencia de Miami dice, no, eso es de autoridades del Ecuador, tengo que darle al señor Ricardo Rivera. Entonces, las investigaciones no están bien hechas, por lo tanto, queda pendiente el análisis de este tema que no hemos logrado el día de hoy desarrollar porque nos consumió el tiempo el comentario del señor Mangas, que quien quiera entrar a escuchar puede ir al Facebook en Doctor Diego Delgado con las D mayúsculas y DR con abreviatura, o también puede entrar a Focus. El tema de la metodología utilizada por el nazismo en las versiones políticas de Glass y de Correa dejamos pendientes para el próximo domingo, e igualmente cuál es la política de persecución que ha habido en contra de ciudadanos que no merecen estar enjuiciados, peor encarcelados, como el caso de Galo Lara o el caso de Clever Jiménez, el caso del señor Fernando Villavicencio que andan con los grilletes, o el caso de quienes eran parte de la comisión que investigó los contratos con el señor Fabricio Correa, que de acuerdo a la información que recabaron llegaba a 637 millones. Y hay otros casos adicionales, pero hoy vamos a dejar allí, recordando siempre, compatriotas, que tenemos que organizarnos. Vamos a buscar cómo fortalecer y, si es necesario, legalizar al Ecuador libre y eterno. Ecuador libre y eterno, porque la patria ni se vende ni se rinde, porque la patria con el alma se defiende. Por eso proclamamos viva el Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias al director, a quienes son parte de esta emisora y a los distinguidos hermanos del Ecuador que han tenido la bondad de acompañarnos en este domingo. Dios mediante, hasta la próxima semana. Muy buenos días, un abrazo fraternal a los que nos han escuchado. Muy amables, muy buenos días.